Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Hoy vamos a explorar una de las formas geométricas más perfectas y fascinantes, la esfera. Aprenderemos a calcular su área superficial y su volumen de una manera sencilla y visual, así que prepárense para un viaje tridimensional. Antes de sumergirnos en los cálculos, asegurémonos de entender qué es exactamente una esfera. Imaginen un círculo, ahora lo hacemos girar completamente alrededor de una de sus líneas de diámetro. Obtenemos una esfera. Es una forma perfectamente simétrica donde cada punto de su superficie está a la misma distancia de su centro. Esta distancia constante es lo que llamamos radio y el doble del radio es el diámetro. Para calcular el área de una esfera utilizaremos la siguiente fórmula. Área es igual a 4pi por radio al cuadrado. Pongamos manos a la obra con un ejemplo sencillo. El ejemplo dice, calcular el área superficial de una esfera con un radio de 5 centímetros. Tenemos un radio de 5 centímetros en esta esfera, entonces vamos a calcular el área superficial. Sabemos que el área de una esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado. Vamos a utilizar el pi 3.14, el radio que es 5. Sustituyendo en la fórmula tenemos 4, el pi que es 3.14, el radio que es 5 centímetros al cuadrado. El área será igual a 4 por 3.14, 5 al cuadrado es 25 centímetros cuadrados, centímetro cuadrado. Si multiplicamos 4 por 3.14 por 25, eso es igual a 314 centímetros al cuadrado. Ahora bien, si lo que necesitamos es el volumen de la esfera, el volumen será igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Pongamos manos a la obra con un ejemplo sencillo. El ejemplo dice, calcula el volumen de una esfera con un radio de 5 centímetros. Sabemos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 por el pi por radio al cubo. Sustituyendo en la fórmula, 4/3, el pi que es 3.14, el radio que es 5 centímetros elevado al cubo. Si elevamos 5 centímetros al cubo, entonces vamos a tener 4/3 por 3.14 por 5 al cubo que es 125 centímetros al cubo, centímetro cúbico. Si multiplicamos entonces 4/3 por 3.14 por 125 obtenemos entonces 523.33 centímetros cúbicos. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a dejarme tu comentario y a compartir mis videos con tus compañeros y amigos. Nos vemos en un próximo video.